El millonario queda en shock al ver a su empleada cargando a su bebé. Un secreto impactante. Era una mañana brillante en la lujosa residencia de Víctor, donde el orden reinaba. Cada cuadro colgado en la pared, cada flor en el jarrón, todos estaban en su lugar. El aroma del café recién hecho impregnaba el aire, mientras Víctor disfrutaba de su rutina matutina, un ritual que siempre lo mantenía en control. Pero ese día, un giro inesperado amenazaba con desestabilizar su mundo perfectamente diseñado. Al pasar por el amplio salón principal, se detuvo en seco. Ahí estaba Marta, su empleada doméstica, con su recién nacido en brazos. La imagen era sencillamente deslumbrante. Ella, con su vestido sencillo, sonriendo mientras miraba al bebé, como si fuera un tesoro. Víctor sintió que el aire se le escapaba. Por un instante, el brillante y sofisticado entorno, lleno de tecnología avanzada y muebles de diseño, se desdibujó, dejando solo a esa mujer y al pequeño. El temblor en su estómago fue inmediato. La incredulidad le recorrió todo el cuerpo. ¿Cómo era posible que su empleado, una mujer a la que había visto de refilón, sostuviera a su hijo? Una conexión evidente, casi palpable, se dibujaba entre ellos. Un secreto oculto. El pulso se aceleró. Un sudor frío empezaba a brotar en su frente, mientras el miedo lo paralizaba. Marta no era solo una empleada, era la persona que tendía su cama y limpiaba su casa. En momentos de rapidez y decisiones, ni siquiera le había dado importancia a su presencia. Pero ahora, con el bebé en sus brazos, se convertía en algo más, una madre que parecía saber algo que él ignoraba. La imagen se grabó en su mente con fuerza, un punto de quiebre, un detonante que podría hacer tambalear su mundo de estricta perfección. Víctor estaba atrapado en una tormenta interna. Por un lado, el instinto paternal gritaba que debía proteger a su hijo a toda costa. Por otro, la curiosidad peligrosa se encendía. ¿Qué secreto escondía Marta? Las preguntas se amontonaban en su cabeza, y cada respuesta podría amenazar su vida, sus logros, su familia. Con un profundo aliento, intentó retomar el control, pero el nudo en su garganta se hacía más intenso. Los ecos de su propia vida coincidían con este instante de confusión. Un encuentro entre lo familiar y lo desconocido, una chispa que podía encender un fuego incontrolable. El silencio del espacio se tornó pesado, denso. Las luces brillantes del salón parecieron atenuarse, mientras la imagen de Marta y su bebé brillaba como una reminiscencia de algo perdido, de una verdad que podría ser devastadora. Decidió que debía confrontarla. La incertidumbre pesaba, pero el deseo de desentrañar el misterio lo empujaba hacia adelante. La tensión creciente dejó en el aire la pregunta: ¿qué esconde realmente Marta? La decisión estaba en sus manos, pero el eco de una revelación inminente resonaba en su mente. Esta verdad podría cambiar todo. Podría hacer que su perfecto mundo se desmoronara. Oye, antes de continuar con esta historia increíble, necesito darte una advertencia importante. Muchos suscriptores han informado que YouTube eliminó sus suscripciones sin previo aviso. Échale un vistazo rápido al botón rojo aquí abajo para asegurarte de que sigues suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo que se viene. Y ya que estás aquí, deja ese poderoso like que me ayuda muchísimo con el algoritmo. Ah, y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad nos estás viendo? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia. Vamos a interactuar. La tensión en el aire era palpable. Víctor dio un paso hacia Marta, las palpitaciones retumbando en su pecho. Su mirada se centró en el bebé, ajeno a la atmósfera enrarecida. Marta, ¿cómo? Logró articular la voz temblorosa a medio camino entre la confusión y el horror. Marta levantó la vista. Una mezcla de sorpresa y miedo reflejada en su rostro. El silencio fue un grito desgarrador. La calma del hogar, con su decoración exquisita y suave música ambiental, se tornó un eco lejano. Miedo. Incredulidad. Víctor sintió como si se le apretara el corazón en un puño. Antes de que pudiera profesar, el sonido exuberante de un timbre resonó por toda la casa. Su primer instinto fue alejarse, salir de esa habitación, pero el miedo lo mantuvo en su lugar. Marta giró la cabeza. Su expresión se volvió pálida, casi fantasmal. Debemos esconderlo.
dijo en un susurro. El bebé acunado entre sus brazos como un frágil secreto. ¿Esconderlo? ¿Por qué? La voz de Víctor era un hilo, un eco de su propio asombro. Y en ese momento, la puerta principal se abrió de golpe. Era Julián, un antiguo socio de Víctor, con la cara desencajada, y su mirada sabía. «Lo sabía, lo sabía», gritó, incapaz de contener la emoción. «Marta, tú no debiste traerlo aquí». El aire se volvió aún más pesado. Víctor miró a Julián, a Marta, luego de nuevo al bebé. «¿Qué está pasando aquí?», exigió, la voz más fuerte ahora, sacudiendo la confusión a su alrededor. «Es el hijo de Víctor», exclamó Julián, y su voz resonó como un trueno en el salón. El estómago de Víctor se hundió. «¿Qué dices?», casi gritó. El lío de la situación se volvió una bola de nieve, su propia sangre en brazos de su empleada. «¿Cómo es esto posible?». Marta se acercó, tratando de calmar la tormenta que se desataba. «No es lo que piensas», dijo. Su voz cargaba una mezcla de desesperación y angustia. «Este niño es un secreto que nunca debí llevar a este hogar». Víctor sintió que el mundo se desmoronaba a su alrededor. «¿Qué secreto?». La rabia y el dolor se mezclaban, una tormenta en su pecho. «Dímelo aquí y ahora». La tensión se podía cortar con un cuchillo. Marta respiró hondo, miró al bebé que dormía en sus brazos, y luego a Víctor. «Él es tu hijo, y tú nunca. ¿Lo supiste por qué?». «¿Por qué yo?». Su voz se quebró, y una lágrima le rodó por la mejilla. «Me obligaron a ocultarlo». «¿Obligaron?». La incredulidad llenó la sala. «¿Quién te obligó?». De repente, una sombra cruzó el rostro de Julián, como si una revelación lo atrapara. «No puedo permitir que esto pase», dijo en voz baja, como si hablase consigo mismo. Y en un tono más grave, miró a Víctor. «Hay más en esto. Alguien que no quiere que esto se sepa. Alguien que siempre ha estado detrás de ti, siempre vigilando». Un aire de horror se instaló en el salón. Uno de aquellos secretos que jamás se esperaba revelar. Todo su mundo, cuidadosamente construido a base de éxito y poder, se tambaleaba en un instante. «¿Qué has hecho, Marta?». El pánico se apoderó de él. Las miradas se cruzaban, cada segundo se tornaba más pesado. Momentos de decisiones que afectaban no solo a Víctor, sino a todos a su alrededor. La casa que solía ser un refugio se volvía una trampa, llena de mentiras y verdades desgarradoras. Y de repente sonó un teléfono, interrumpiendo la tensión. Era un mensaje que iluminó la pantalla de Víctor. «Sabes lo que debe hacerse. El niño será un problema». En un instante, el terror se materializó. ¿Quién enviaba eso? ¿Cuál era el verdadero alcance de este secreto? La confusión reinaba, y en el fondo un nuevo misterio se abalanzaba, dejando al joven millonario atrapado en una encrucijada. ¿Se atrevería a descubrir la oscura verdad? ¿Que giraba en torno a su vida? ¿O se dejaría llevar por el miedo? El desenlace de esta historia apenas comenzaba a revelarse. La tensión seguía en el aire, pesada como una nube oscura. Víctor miró a Marta, a Julián, luego al bebé que dormía en sus brazos. El mensaje en su teléfono lo había golpeado como un rayo. «¿Quién está detrás de esto? ¿Qué están ocultando?», casi gritó, mientras el miedo le agitaba el corazón. Marta tragó saliva, visiblemente asustada. «No sé si debo decirlo». «Tienes que decirlo, cada segundo cuenta», apremió Víctor, sintiendo que la desesperación lo arrastraba. «Es que, después de que te alejaras, alguien me siguió. Alguien que sabe sobre el niño y sobre ti», confesó Marta, sus ojos llenos de lágrimas. «Me amenazó. Dijo que si hablaba, te harían daño a ti y al bebé». Las palabras de Marta golpearon fuerte. «¿Quién? ¿Por qué me harían daño?». Julián se acercó a Víctor, su voz temblando. «El pasado de tu familia no es lo que crees. Hay secretos que se remueven en este juego. Él no es solo un niño. Es la clave de algo mucho más grande, Víctor». «¿Qué estás diciendo? Explícate», exigió Víctor, la angustia reventando en su pecho. Justo en ese momento, un fuerte estruendo resonó en la casa. Las luces parpadearon y de repente la puerta del salón se abrió de golpe. Una figura conocida apareció. Era Andrés, el hermano de Víctor. Su rostro se veía pálido y asustado. «Víctor, hay que irnos ahora», gritó, el sudor goteando de su frente. «¿Qué sucede?», preguntó Víctor confundido. «No hay tiempo, acaban de vernos, tienen informantes, vienen a buscarte, y el niño, no lo entiendes, un objetivo».
El corazón de Víctor se detuvo por un instante. ¿Un objetivo? ¿Qué quieres decir? Tu familia, lo que han hecho, las decisiones que tomaron. Estoy involucrado, Víctor. Hay cosas que nunca te conté, jamás creí que esto llegaría tan lejos. Andrés se frotó las manos, angustiado. El niño, en brazos de Marta, hizo un ruido, como si percibiera el peligro. Los tres se miraron con un horror casi palpable. Debemos escondernos, dijo Marta, su voz casi un susurro. No podemos quedarnos aquí. Ellos no se detendrán. En ese instante, un sonido ensordecedor rompió el aire. Un disparo. El cristal de una ventana se rompió y un grito ahogado resonó. «Agáchense», gritó Julián. Víctor sintió el desasosiego agolparse en su pecho. «No dejaremos que le pase nada al niño», exclamó apretando los dientes. La situación se había vuelto caótica. Ya no se trataba solo de secretos y revelaciones. Era una lucha por la vida. Una lucha por proteger a su hijo. Sin pensar, dio un paso hacia la puerta. «¿Qué hacemos, Andrés? Háblame. No puedo perder a mi familia». Andrés parecía luchar con sus propias emociones. Su mirada se centraba en el bebé. «Por favor, Víctor, escúchame. Necesitamos salir. Hay un refugio, pero no hay tiempo. Ellos saben de ti». Marta se acercó a Víctor. Su rostro reflejaba miedo, pero también determinación. «No podemos quedarnos quietos. No podemos dejar que tomen al bebé. Él es tu hijo. No dejes que lo dañen». «¿Quiénes son ellos?», preguntó Víctor, mientras miraba a su hermano con intensidad. La revelación de su hijo tenía que esperar. El verdadero peligro estaba aquí y ahora. Justo cuando Andrés iba a responder, una sombra apareció detrás de él. Un hombre apareció en el umbral, su rostro cubierto con una capucha. «Vine por lo que me pertenece», dijo con voz sibilante y amenazante, apuntando hacia el bebé. La situación había escalado a un nivel nuevo de horror. En un instante, todo lo que conocía se desmoronó. Ahora la salvación no solo era una cuestión de secretos, sino de supervivencia. La realidad de Víctor se estaba convirtiendo en una pesadilla. La pregunta era clara. ¿Quién era este hombre y qué estaba dispuesto a hacer para atrapar a aquel niño? Las respuestas que Víctor buscaba estaban por revelar su verdadero significado. Pero antes necesitaba proteger lo más valioso en su vida. La sombra del hombre con capucha se cernía sobre ellos, como un mal presagio. La tensión crecía, y el aire se hizo denso. «Vine por lo que me pertenece», repitió. Su voz era un susurro siniestro que resonaba en el salón en silencio. Todos se congelaron, la mirada centrada en él, aterrorizados. Víctor, con el corazón en un puño, se atrevió a hacer una pregunta. «¿Quién eres? ¿Qué quieres de mi hijo?» La rabia, el miedo. Todo se entrelazaba en su voz, mientras el pequeño en brazos de Marta empezaba a inquietarse, como si de alguna manera pudiera sentir la amenaza en el aire. El hombre se acercó lentamente, revelando un rostro que, aunque parcialmente oculto, era reconocible. Una chispa de horror se encendió en el pecho de Víctor. «No puede ser», murmuró. La confusión y el pánico inundaron su mente. «Soy yo, Julián», dijo el hombre con la voz clara, dejando caer la capucha. Pero no era el Julián que Víctor conocía. Ese Julián tenía una mirada dura, fría, llena de intenciones que apuñalaban la confianza que alguna vez tuvo. «¿Qué demonios estás diciendo?», gritó Víctor, mirando a su antiguo socio con incredulidad. Las palabras de Marta resonaban en su mente. «Hay un secreto que nunca debí llevar a este hogar». ¿Qué significaba todo esto? «¿Cómo pudiste?», empezó a preguntar, pero Julián lo interrumpió, levantando la mano. «No hay tiempo para explicaciones. Lo que importa es que el niño es el último testimonio de nuestras familias. Su vida depende de nosotros ahora». Marta, aún temblando, intervino. «Víctor, esto es más grande de lo que piensas. La familia de Julián y la nuestra están entrelazadas de formas que no comprendemos del todo. Te mentí al principio, pero hay más en este bebé de lo que imaginas. ¿Qué te hicieron? ¿Quién te obligó a ocultar la verdad?», preguntó Víctor. Su voz era una mezcla de desesperación y urgencia. «Dímelo ahora. Ellos saben lo que hemos estado ocultando. Son enemigos de nuestra familia. Quieren asegurar que este niño no viva», afirmó Julián, su rostro pálido y su voz temblando. «Por eso tienen informantes. Tienen ojos en todas partes». Un ruido ensordecedor retumbó en la casa. La ventana se rompió de nuevo. Fragmentos de cristal cayeron al suelo.
como un presagio de lo que estaba por venir. Víctor sintió un escalofrío recorrer su espalda. ¿Qué tenemos que hacer?, preguntó, con el nudo de la desesperación apretado en su garganta. No hay tiempo para más palabras. Debemos salir de aquí, dijo Andrés, el hermano de Víctor, quien parecía estar cada vez más nervioso. Pero antes, hay algo que tienes que ver. ¿Es eso lo que ellos quieren que veas? Con un gesto veloz, Andrés sacó un pequeño dispositivo de su bolsillo y con un clic mostró una grabación en la pantalla. La imagen que apareció dejó a Víctor sin aliento. Eran fragmentos de un encuentro oscuro entre Julián y un grupo desconocido, un intercambio que detallaba secretos de su familia, todos almacenados en los oscuros rincones de su pasado. Y en el centro de todo estaba el pequeño, ignorando la tormenta que se aproximaba. «No», gritó Víctor. Pero ya era demasiado tarde. En esa pantalla se consolidaban las traiciones, los acuerdos oscuros. La vida de su hijo valía más que cualquier cosa que había construido. «¿Cómo pudiste hacerme esto?», preguntó a Julián. Su voz temblaba con la furia de una traición profunda. Julián bajó la mirada, cubriendo su rostro por un momento. «Yo no tuve elección. Había una deuda, y mi familia lo supo antes que tú». Su voz era como el lamento de un hombre consumido por el remordimiento. «Debemos irnos ya», interrumpió Andrés, la urgencia apoderándose de su tono. El eco de un motor rugiendo afuera llenó el aire, y la realidad se hizo más aterradora. El peligro estaba muy cerca. Marta miró a Víctor, sus ojos llenos de lágrimas. «No hay más tiempo. Tienes que proteger a nuestro hijo», dijo mientras lo apretaba contra su pecho. El caos se desató. La puerta de salida se cerró de golpe, y la figura oscura de un hombre irrumpió, un nuevo adversario que no habían visto venir. «Vengo a buscar lo que me pertenece», repitió, y el encuentro violentamente interrumpió cualquier duda. En ese instante, Víctor sintió que el suelo se desplomaba bajo sus pies. «No puede ser», pensó, la revelación abrumadora de que su vida, su familia, todo lo que conocía, estaba en juego. Y en medio de la confusión, un último mensaje vibró en su teléfono. «El tiempo se acaba. Este es tu último aviso. Protege al niño». La pregunta no era solo de sobrevivencia, sino de lealtad. La verdad, el vínculo entre él y el niño, todo giraba en torno a un secreto devastador que cambiaría su realidad para siempre. ¿Quién era realmente Julián y qué quería? ¿Qué sacrificios harían para salvar a su familia? Las respuestas seguían ocultas, en un laberinto de sombras, y Víctor, en ese momento desgarrador, solo anhelaba salir. La sombra del hombre con capucha se cernía sobre ellos, haciéndose más amenazante. La tensión crecía, y el aire se volvió espeso. «Vine por lo que me pertenece», repitió. Su voz era como un murmullo oscuro que resonaba en el salón silencioso. Todos se congelaron, sus miradas fijas en él, desbordadas de terror. Víctor, sintiendo un golpe en el pecho, se atrevió a formular la pregunta que le ardía en la cabeza. «¿Quién eres? ¿Qué deseas de mi hijo?». Su voz temblaba, una mezcla de miedo y rabia, mientras el bebé en brazos de Marta comenzaba a inquietarse, como si reconociera la amenaza en el ambiente. El hombre se acercó, lentamente, revelando un rostro que, aunque medio cubierto, era familiar. Un escalofrío recorrió la espalda de Víctor al reconocerlo. «No puede ser», balbuceó, mientras la confusión y el pánico llenaban su mente. «Soy yo, Julián», dijo el hombre, dejando caer la capucha. Pero el Julián que Víctor conocía no era así. Este Julián tenía una mirada fría, llena de secretos que perforaban la confianza que alguna vez había tenido en él. «¿Qué demonios estás diciendo?», gritó Víctor, sin poder ocultar su incredulidad. ¿Cómo era posible? Sus recuerdos de camaradería y confianza se desmoronaban en un instante. «Escúchame bien», dijo Julián, su voz cargada de desesperación. «No hay tiempo para explicaciones. El niño es un legado. Su vida depende de nosotros». Marta, temblando, intervino. «Víctor, hay más. No solo es tu hijo. Es el hilo que une nuestras familias, algo más grande que todos nosotros». «¿Qué te hicieron? ¿Por qué ocultaste esto?», preguntó Víctor, su desesperación creciendo a cada segundo. «Dímelo ya. Ellos saben lo que hemos estado ocultando. Tienen ojos en todas partes», dijo Julián, su rostro pálido y su voz quebrada. «Por eso me han vigilado». Justo entonces,
El sonido ensordecedor de un motor retumbó afuera. La alarma se encendió. El peligro no se escondía más. «Debemos irnos ya», gritó Andrés, cada palabra brotando de su ansiedad. El niño hizo un ruido pequeño, y en ese preciso momento, una figura apareció detrás de Andrés. Un hombre de pie en la entrada. Era el padre de Víctor. Santiago, un hombre que creía muerto. Santiago, su rostro demacrado y ojos llenos de un dolor antiguo, revelaron que la historia que conocía estaba mal contada. «Papá», la voz de Víctor temblaba, aturdido y confundido. «No, no es posible. Vinieron a buscar al niño. No hay tiempo». Santiago se abalanzó hacia ellos, dejando claro que los lazos familiares eran mucho más fuertes de lo que pensaba. «¿Cómo es que estás aquí? ¿Por qué no volviste antes?», preguntó Víctor. La rabia y la incredulidad chocando dentro de él. «Porque creía que estaba protegiéndote, pero me equivoqué», admitió Santiago. Su voz temblaba con pesar. «La familia tiene secretos que están relacionados con tu hijo. Este niño no es solo un bebé, es la clave de todo. El enemigo nos quiere destruir». La revelación lo golpeó con fuerza. El suelo se movía bajo sus pies, y la verdad, que siempre había estado a su alcance, se hacía más aterradora. «¿Qué quieres decir con eso?», Víctor preguntó, su mirada alternando entre Julián y su padre. El sonido de un estampido interrumpió sus pensamientos. Un disparo atravesó el aire. El cristal se hizo añicos, y el grito de Julián llenó el espacio. «¡Baja! ¡Todos al suelo!». Al caer, Víctor sintió el frío del suelo debajo de él. Las piezas del rompecabezas comenzaban a encajar, pero el caos lo rodeaba. Entre el miedo y la desesperación, la única certeza era que las conexiones familiares, que creía conocer, se deshacían, mientras el pánico reinaba. Y las sombras se alargaban. Un mensaje vibró en el teléfono de Víctor. «Recuerda, el enemigo está más cerca de lo que piensas. Protege al niño a toda costa». La pregunta ya no era solo si podían escapar, sino qué secretos se ocultaban en la historia familiar de Víctor. ¿Era su padre un aliado o un enemigo? ¿Podía confiar en él después de tanto tiempo? La confusión se instaló, amenazando con desbordar todo lo que había creído hasta ese momento. Todo estaba dando un giro, y lo único que ella podría hacer es aguardar. La habitación vibraba con la tensión del momento. El disparo resonó fuerte, seguido por el grito desesperado de Julián. Todo se tornó caótico. Víctor, acurrucándose en el suelo con Marta, y el bebé, sintió cómo su corazón latía a 1000 por hora. ¿Quién era este hombre? ¿Qué quería realmente? Las preguntas lo consumían. Andrés, su hermano, tomó la delantera. «Sálganse de aquí», gritó, arrastrando a Víctor y a Marta hacia una esquina. «No podemos quedarnos aquí». El hombre en la puerta, con la mirada fría como el acero, levantó su arma. «No se muevan. El niño es mío». Sus palabras metían miedo en el aire. Todo el mundo sabía que no hablaba en broma. «No le hagas daño», gritó Víctor, la desesperación apoderándose de él. «Es solo un bebé». Las palabras le salieron de la boca con la fuerza de una ola. Cuando el hombre avanzó, la tensión se cortaba con un cuchillo. Pero Marta, con el impulso del amor maternal, se interpuso entre el extraño y el niño. «No puedes hacerle daño», dijo, su voz temblorosa pero decidida. «Él no es lo que piensas». «Tú no sabes lo que estoy dispuesto a hacer», replicó el hombre, su voz resonando como un trueno. En ese instante, la realidad se volvió un torbellino. La situación se había vuelto aún más peligrosa de lo que Víctor había imaginado. Pero entonces salió de la oscuridad una figura, un hombre que parecía fabricado por el miedo y la violencia, interrumpiendo el caos. Reinaba. De repente, al oír esa voz, Julián se puso rígido como una estatua. «Rafael, ¿por qué estás aquí?». El nombre flotó en el aire como un eco de advertencia. «Porque viene un momento en el que las verdades deben salir a la luz», respondió Rafael, mirando a Víctor. «Este niño es más de lo que imaginas. Su vida depende de lo que hagas ahora». Víctor sintió que todo se tambaleaba. «¿Qué sabes de él?», inquirió, buscando respuestas en los ojos tranquilos de Rafael. «Tu familia ha estado involucrada en algo oscuro, Víctor. Él es la clave para liberarte de esa carga. Pero hay quienes han jurado que eso no suceda», dijo, subiendo una mano en calma. El silencio se volvió abrumador. Todos parecían contener la respiración en esa habitación cargada de secretos. De pronto,
El teléfono de Víctor vibró de nuevo. Sin pensar lo miró. ¿Qué? Su rostro se palideció al leer el mensaje. Actúa ahora o perderás a tu hijo. No hay vuelta atrás. El pánico se encendió en su pecho. ¿Qué quieres decir? Gritó, su voz quebrándose. Las emociones se arremolinaban. Miedo, furia, desesperación. Ahora, gritó Andrés, rompiendo la tensión. Nos están rodeando. Al asomarse al pasillo, un grupo de hombres armados se acercaba, sus rostros serios, decididos. Debemos salir, dijo Julián, apretando los dientes. Rafael se volvió hacia ellos. No tengo tiempo que perder. Confía en mí si quieres proteger a tu hijo. Ellos creen que el niño es el objetivo, pero en realidad son las verdades ocultas de tu familia las que están en juego. Él abrió una puerta en el fondo de la sala, revelando un camino oscuro. Rápido, vengan aquí. Mientras todos se movían, una explosión sonora retumbó por la casa. Las luces parpadearon. ¡Corred!, gritó Julián, empujando a Marta hacia adelante. Pero Víctor se detuvo. Un giro inesperado le ganó la mente. ¿Qué hay de ti, Julián? ¿De verdad estás con nosotros? Julián dio un paso al frente. Su rostro mostraba un dolor sincero. Lo siento, he hecho cosas horribles. No soy el hombre que éramos. Pero este niño, él puede ser nuestra salvación. Si le pasa algo, todo habrá sido en vano. Esa declaración, esa súplica, resonó en el aire. La angustia y la traición se concentraban en la sala. ¿Se podía confiar en Julián? Los hombres de afuera ya estaban cerca, y la decisión de Víctor pesaba. Siguiendo la voz de Rafael, corrieron hacia la puerta, pero el corazón de Víctor se encontraba enredado en un mar de dudas. Había un secreto más, algo que no habían mencionado y que lo acechaba. Antes de atravesar el umbral, el caos estalló. Un grito desgarrador resonó, y todo se llenó de humo. La confusión reinaba, pero había algo quieto dentro de él, la necesidad de proteger a su hijo, y de descubrir la verdad oculta en su familia. Mientras se adentraban en la oscuridad, Víctor supo que esta no era solo una lucha por su vida, sino un camino hacia el descubrimiento de secretos que habían estado marcando su existencia y que tal vez cambiarían todo lo que sabía. Y con el eco de la explosión aún retumbando en sus oídos, comenzó a correr a través de las sombras, ahora consciente de que la revelación tenía un costo. ¿Cuánto estaba dispuesto a arriesgar? ¿Cuánto estaba preparado para perder? Recorrieron el pasillo, y en su mente la pregunta seguía repitiéndose. ¿Qué más les esperaba en la oscuridad? La habitación temblaba con la energía de la crisis. Mientras Víctor seguía sin poder asimilar todo lo que estaba ocurriendo, el estruendo de un motor resonó fuera de la casa. La presión aumentaba. «Debemos salir ya», gritó Andrés, la voz tensa cargada de pánico. Marta sostenía al bebé con fuerza, su mirada fija en Víctor. «Por favor, Víctor, no dejemos que le hagan daño», suplicó, su voz quebrada, pero decidida. Julián, con esa mirada oscura, retrocedió un paso. Estaba claro que su lealtad no era más que una sombra del pasado. «Si nos atrapan, no habrá forma de salir», murmuró, sin dejar de observar al hombre que se interponía en su camino. «¿Quién demonios es este Rafael?», preguntó Víctor, buscando respuestas desesperadamente. «¿Por qué dices que mi hijo es la clave?». Sin embargo, antes de que pudiera recibir respuesta, una ráfaga de disparos cortó el aire colocando a todos en alerta máxima. «¡Agáchense!», gritó Julián. En un instante, el sonido de vidrio rompiéndose llenó el salón. La tensión se cortaba. Un aire seco llenaba los pulmones de todos. Mientras el caos estallaba a su alrededor, un grito desgarrador interrumpió el momento, el sonido de un cuerpo cayendo. Víctor miró hacia atrás y vio a Julián colapsar, una mancha oscura manchando su camisa. Un disparo. La confusión reinaba. «¿Qué ha pasado?», gritó Víctor, sintiendo que el tiempo se detenía. «No disparen, es inofensivo», imploró una voz femenina del exterior. Una figura conocida apareció entre la bruma. Era Laura, la exnovia de Víctor, alguien que nunca imaginó volver a ver en este contexto. «Vine a ayudar», pero la incertidumbre se apoderó de él. Laura, de quien se había alejado tiempo atrás por decisiones equivocadas, ahora parecía ser la llave para salir de este desastre. Su rostro estaba empapado en sudor, el nerviosismo visible en su expresión. «Vine porque supe que el niño era importante», dijo.
¿Qué sabes sobre el niño?, preguntó Víctor, la incredulidad y el miedo corriendo por sus venas. Él no solo es su hijo, está en juego algo mayor que ustedes imaginan. Lo que ocultaron sus familias es más oscuro, más peligroso de lo que pensaban. Si cae en manos equivocadas, las consecuencias serán catastróficas, reveló Laura, mirándolo a los ojos, como si pudiera leer su mente. La confusión le golpeó como un puño. La traición de Julián lo había hecho dudar de todos, pero ahora Laura trajo a la superficie un nuevo temor. ¿Por qué no me lo dijiste antes? No había forma de hacerlo. Los que están persiguiéndonos quieren que este secreto se mantenga oculto, respondió Laura, un temblor en su voz. Justo en ese momento, un nuevo crujido rompió el silencio. Deben correr, ahora. Mientras la habitación se llenaba de humo y caos, Víctor comprendió que el tiempo se agotaba. Se volvió hacia Marta y el bebé, pero lo que vio le congeló el alma. El niño se había puesto a llorar, como si presintiera la inminencia del peligro. «No, cállate», gritó un tipo de afuera, la frustración y la ira desgarrando su voz. Fue en ese momento indistinto que Víctor supo lo que tenía que hacer. Fue como si toda su vida, todos esos secretos y revelaciones, convergieran en ese segundo. «Salgamos ya», dijo, tomando el mando mientras se precipitaban hacia la salida trasera. Corrieron cada uno con un miedo agudo en el pecho. El eco de sus pasos resonaba en la oscuridad, pero Víctor no podía evitar las preguntas que lo atormentaban. ¿Realmente podían confiar en Laura? ¿Qué más había ocultado Julián? ¿El enemigo estaba más cerca de lo que pensaban? Finalmente llegaron a un automóvil estacionado en la oscuridad. «Entren», ordenó Laura, y mientras se resguardaban en el vehículo, Víctor sintió que una sombra acechaba sobre ellos, como un peso en la espalda que no los dejaba respirar. «¿Qué haremos ahora?», preguntó Marta, con el rostro demacrado. Víctor miraba hacia el frente, decidido a no tener miedo. Pero las dudas seguían, palpitando en su mente. Laura encendió el motor. Era hora de huir, y mientras el vehículo avanzaba rápidamente, una última afirmación quedó colgando en el aire. «El verdadero enemigo puede ser alguien de tu pasado», dijo Laura, sus palabras resonando como un eco aterrador. Y así, al girar la esquina y perderse en la noche, Víctor supo que esto apenas comenzaba. ¿Qué eran todos estos secretos? ¿Quiénes eran realmente sus aliados? El futuro era incierto, pero una sola cosa era clara: nada sería igual. La sensación en el auto era opresiva. La adrenalina corría por las venas de Víctor mientras Laura aceleraba. Las luces parpadeantes de la ciudad se desvanecían a su paso. El niño seguía llorando. El sonido frío de su llanto traspasaba la neblina de confusión que envolvía a todos. Marta lo sostenía con fuerza. Sus ojos llenos de miedo reflejaban la misma desesperación que sentía Víctor. «¿A dónde vamos?», preguntó Andrés, su voz temblorosa, consciente de que el tiempo se les estaba acabando. «Busquemos un lugar seguro. Necesitamos un refugio para pensar», respondió Laura, sus manos firmes sobre el volante. Pero en su tono había algo que lo inquietaba. ¿Qué más sabía ella? Mientras las luces de la ciudad se desvanecían, una sensación de claustrofobia se empezó a apoderar de él. Algo en el fondo de su mente le decía que aún había muchas piezas del rompecabezas que se ocultaban bajo la superficie. La pregunta que resonaba en su cabeza era: ¿por qué todo esto estaba ocurriendo? En un giro repentino, Laura tomó una calle lateral, apartada y oscura. «Es por aquí», dijo, pero su voz no sonaba tan convincente. Un escalofrío recorrió la espalda de Víctor. Algo no estaba bien. «¿Por qué elegiste este lugar? ¿Qué hay aquí?», cuestionó, intentando mantener la calma en su voz. La tensión en el aire se podía cortar. Cada palabra parecía llevar un peso. No podía dejar que la desconfianza nublara su juicio. Laura se volvió hacia él. Su mirada había cambiado. «No entiendes, Víctor. Este niño está conectado a cosas mucho más grandes de lo que imaginamos. Su vida es un juego, y cada movimiento que hacemos tiene repercusiones». Marta miraba a Laura con desconfianza, reprimiendo un nervio. «¿Qué quieres decir con que su vida es un juego? Es solo un bebé». Pero antes de que Laura pudiera responder, el sonido agudo de sirenas comenzó a sonar a lo lejos. El corazón de Víctor se hundió. «Nos siguen». Su voz se convirtió en un murmullo, y sintió el sudor frío en su frente. Laura aceleró, y de repente el teléfono de Víctor vibró en su bolsillo. Sacándolo rápidamente, su cara se volvió pálida al leer el mensaje. «Deténlos»,
Asegúrate de que el niño no llegue a donde no debe. Siguió con la mirada. ¿Quién está detrás de esto?, murmuró, sintiendo que 1000 dudas se acumulaban en su mente. Unos segundos después, la calle se iluminó con luces brillantes, y un vehículo grande apareció detrás de ellos, acercándose rápidamente. «Sígueme», gritó Laura, cambiando de dirección, pero Víctor no podía dejar de pensar que ella sabía más de lo que decía. Frenó en seco en la siguiente esquina y se lanzó a un callejón oscuro, con paredes cubiertas de grafitis. El vehículo detrás de ellos pasó de largo, pero las sirenas seguían resonando. El silencio pesado fue reemplazado por el llanto del bebé y la respiración agitada de todos. «¿Qué hacemos ahora?», preguntó Andrés con esa mezcla de miedo y necesidad de respuestas. Laura miró por la ventana. Su expresión se endureció. «No podemos quedarnos aquí. Debemos seguir adelante. Pero hay algo que debo decirles». Su voz se apagó. Un nuevo tipo de preocupación cruzaba su rostro. Desde el principio, todo esto no era solo sobre proteger al niño, era un plan. La revelación se detuvo en el aire y Víctor sintió como si una bomba estallara dentro de su cabeza. «¿Un plan? ¿Qué tipo de plan?», exigió, el corazón latiéndole con fuerza. En un giro inesperado, Laura se volvió hacia Andrés y lo señaló. «Tú lo sabes, ¿verdad? Todo este tiempo, estabas en el medio de esto». Los ojos de Andrés se ensancharon mientras su boca se abría, paralizado por la traición. «¿De qué estás hablando? No soy parte de nada». Pero Laura no se detuvo. La familia, el pasado oscuro de Víctor, todo está conectado. Este niño no es solo un niño, es la verdad de lo que han tratado de ocultar. Antes de que Víctor pudiera profesar esas palabras, Andrés tomó un profundo aliento. «No, espera. No es lo que piensas». Su voz se rompió y en ese instante, algo pasó. Una llamada, otra alerta y el peso de lo oculto comenzó a caer sobre ellos. «Para el vehículo», gritó Andrés, decidido a cambiar el rumbo de la conversación. «No puedo dejar que esto continúe. Necesito que entiendas que mi familia ha lidiado con esto por mucho tiempo. No quiero que el niño sufra, pero hay personas mucho más peligrosas que crees». En ese momento, un estruendo resonó en el aire, y el vehículo fue rodeado por luces blancas. El caos de la realidad se desató. La verdad que se habían esforzado por ocultar estaba a un paso de ser revelada. Y Víctor se dio cuenta de que nada sería igual a partir de este instante. Con el pulso acelerado, Víctor se enfrentó a sus propios demonios. «¿Qué has estado ocultando, Andrés? Habla, necesito saberlo ahora». Pero antes de que Andrés pudiera responder, un grupo de hombres armados apareció de la nada, rodeando el vehículo con miradas amenazadoras. Y con un solo grito, la realidad se tornó oscura. ¿Era el final de su búsqueda, o un nuevo comienzo de secretos aún más devastadores? La tensión en el aire era palpable cuando el auto quedó acorralado por hombres armados. Víctor sentía cómo su corazón latía con fuerza. Cada golpe parecía resonar en su pecho. El llanto del bebé llenaba el espacio cerrado del vehículo, un recordatorio constante del peligro que enfrentaban. «¿Qué hacemos?», gritó Andrés, el miedo brillando en sus ojos. Laura tenía una expresión preocupante, como si el estrés la hubiera transformado. Las luces de los coches patrulleros iluminaban el callejón de manera intermitente, creando sombras inquietantes sobre sus rostros. «Aguanta», respondió Laura con determinación. Sus manos apretaban el volante, como si lo hiciera con todas sus fuerzas. «Necesito un momento. Aquí hay más en juego de lo que crees». «¿Más en juego? ¿De qué hablas?», cuestionó Víctor, ansioso por conocer la verdad detrás de la repentina traición. «Este niño no es solo un bebé. Su vida está conectada a todo lo que ha ocurrido en nuestras familias. Y hay algo en su pasado que ni tú ni yo conocemos de él». Todo. En ese instante, la mirada preocupada de Laura se transformó en un rayo de luz sobre la confusión. «Además, no soy la única que sabe esto». «Andrés, yo no sé nada», interrumpió Andrés, su voz temblando. Pero el miedo ya había hecho mella en él. Las luces de los coches se apagaron de repente y un sonido aterrador resonó. Era como si el tiempo se detuviera. Todos miraron hacia la puerta del vehículo, donde un hombre con una mirada fría y decidida apareció en la oscuridad. Era Javier, un viejo amigo de Víctor que había caído en desgracia. «No puedo creer que esto esté pasando», dijo, su voz temblorosa. «¿Qué han hecho? ¿Tú aquí?», exclamó Víctor, sintiéndose atrapado entre la traición de aquellos que una vez consideró aliados. «¿Qué quieres?». «Vine a ayudar», respondió Javier.
sacando un pequeño dispositivo de su bolsillo. Pero esto no es solo sobre ustedes. Necesito que escuchen. Hay un grupo detrás de este niño que haría lo que fuera para que no llegue a una verdad que no queremos enfrentar. La confusión se hizo más densa. ¿Qué verdad? Víctor sintió un nudo en el estómago. Cada palabra de Javier parecía un osario. Las conexiones se tensaban en su mente, como si todo lo que había construido estuviera desmoronándose. Mientras la conversación se intensificaba, un ruido ensordecedor sacudió el vehículo. Un proyectil atravesó el vidrio. ¡Cúbranse!, gritó Laura, arrojándose sobre el asiento trasero con el bebé en brazos. Un segundo disparo estalló y Víctor sintió un calor intenso en el brazo, un hormigueo que rápidamente se convirtió en un dolor punzante. «¡Estás herido!», gritó Marta, sus ojos llenos de terror. «No importa, tenemos que salir de aquí», rugió Víctor, consciente de que cada segundo contaba. La adrenalina corrió por sus venas mientras intentaba procesar lo que había sucedido. Y entonces, cuando se dieron cuenta de la gravedad de la situación, el coche fue rodeado por un grupo de hombres armados. «Es hora de que paguen por sus secretos», gritó uno de ellos, apuntando con su arma. La situación había superado cualquier cosa que Víctor había imaginado. A medida que el terror se desataba, Javier sorprendió a todos con una revelación que parecía de otro mundo. «Es su hijo, Víctor. El niño no solo es un bebé, él es el sucesor de una herencia secreta que podría cambiar todo lo que conocemos». El tiempo se detuvo. Víctor sintió como si el aire se le escapara. «¿Qué dices? ¿Qué herencia?». Las palabras de Javier llenaron la atmósfera con una angustia irreversible. «Si los secretos no salen a la luz, perderán todo, su vida y la suya», dijo, señalando al niño, que ahora lloraba con más fuerza. En ese momento, un destello de luz atravesó el callejón y un grito desgarrador llenó el aire. «El niño está en peligro», vociferó Javier, dejando caer su dispositivo al suelo. Víctor comprendió que el tiempo se estaba agotando. Y de repente, un estruendo sacudió el lugar. Una explosión iluminó la noche, arrojando a todos al suelo. En un instante todo cambió. Cuando Víctor se sacudió el polvo, notó que todo estaba en silencio. ¿Dónde estaba el bebé? El caos que había emergido había separado todo. Las sombras danzaban y el miedo invadió su corazón. A medida que la neblina comenzaba a despejarse, se dio cuenta de que la vida que conocía había cambiado para siempre. ¿Quién era realmente su hijo? ¿Qué secretos aún quedaban por descubrir? Y especialmente, ¿quién estaba realmente de su lado en este oscuro juego? Las nuevas preguntas se cernían sobre él, dejando más incertidumbre que respuestas. La explosión sacudió el callejón con una fuerza devastadora. El vehículo tembló, y el aire se llenó de humo y escombros. Víctor recuperó el aliento y se encontró una vez más en el caos. Su mente giraba. «¿Qué ha pasado?», gritó, buscando entre las sombras la figura de su hijo. En un momento de claro terror, el llanto del bebé resonaba como un tambor en su pecho, mientras Marta lo sostenía apretado contra ella. «¡Afuera, rápido!», gritó Javier, rompiendo la niebla de confusión. «Ahora». Corrieron del coche antes de que el peligro pudiera asomarse nuevamente. En la oscuridad, Víctor sintió un fuego ardiente en su brazo, pero el dolor se desvaneció ante la urgencia de proteger a su familia. El callejón se transformaba en un laberinto, sombras danzando mientras sus corazones latían al unísono. Las sirenas volvían a sonar a lo lejos, una advertencia de lo que se avecinaba. «¿A dónde vamos?», preguntó Marta, con el rostro demacrado y ojos llenos de terror. «No hay tiempo», respondió Víctor, apretando los dientes. «La verdad está más cerca de lo que pensamos. Debemos seguir». A medida que avanzaban, la mente de Víctor rememoraba fragmentos de la revelación que había surgido en la confusión de la noche. El fuego había sido solo un inicio. Sentía que los secretos familiares eran como encadenados, dolorosos y pesados. Justo entonces, Andrés se detuvo, tembloroso. Debo decirles algo», murmuró, mirando a sus hermanos. Víctor y Marta se detuvieron, mirándolo. «Los he llevado a este camino sin querer. Hay una historia que envuelve nuestras familias, y ahora el niño es el centro». En sus ojos, Víctor podía ver el peso de las decisiones. «No es solo un niño, es nuestra verdad, el legado que todos hemos ocultado.
El sonido de pasos resonando se acercó al otro lado del callejón. Laura se volvió, su mirada fija en la entrada. «¡Viene alguien!», gritó, el miedo llenándole la voz. Era un momento decisivo. Tenían que avanzar. Tomando el brazo de Marta, Víctor la guió hacia un edificio abandonado. Dentro del oscuro refugio, la tensión era aplastante. «¿Qué sabemos sobre ellos?», preguntó Laura, con la urgencia dibujada en su rostro. «¿Qué planean hacer con él?». El tiempo parecía detenerse. «Pelearemos, y al final descubriremos la verdad. Este niño tiene que vivir», dijo Víctor, lleno de un renovado propósito. El sudor empapaba su frente. Un recordatorio de lo que estaba en juego. Pero las luces de la entrada se encendieron y un grupo de sombras se asomaron en la oscuridad. «Todos salen, el niño no se mueve de aquí», gritó la voz familiar de uno de ellos. El corazón de Víctor se detuvo. «Es Santiago», pensó, su padre, siempre presente ahora al frente. Este es el final de este juego. Las figuras avanzaron y Víctor sintió cómo el nudo en su garganta se tensaba. «No os lo llevaré», ladró. Pero en medio del grito sintió el leve toque de la mano de Marta en su brazo. «Vamos a hacer esto juntos», le susurró. «¿Estamos listos para enfrentarlo?», preguntó Andrés, su voz temblando, mirando a su padre. En ese instante, Santiago dio un paso al frente, la mirada fija en el niño en brazos de Marta. «Él es más que todo lo que hemos perdido. No dejaré que le pase nada». El tiempo se detuvo. Víctor sintió como todo se precipitaba hacia el clímax. «Este es el momento», pensó, una chispa de determinación encendiéndose en su pecho. Un grito resonó y la sala de súbitamente se volvió un campo de batalla alterado. Junto a su familia, Víctor se enfrentó a la verdad dolorosa, dispuesta a cambiar el rumbo de sus vidas. En ese instante, un destello de luz iluminó el rostro de su hijo. «No importa lo que cueste, lo protegeré», gritó Víctor con toda la fuerza que poseía. La lucha había comenzado, pero esta vez había un propósito más allá del miedo, y entre el caos entendió que la familia y la verdad eran sus fuentes de fuerza. Todo lo que habían enfrentado los había llevado hasta aquí. Mientras la batalla se desataba, Víctor sintió la esperanza florecer en el centro de la tormenta. Y ahora es tu momento de actuar. Suscríbete inmediatamente al canal para no perder las historias exclusivas que vienen. Destruya ese botón de like. Ahora, para alimentarnos al algoritmo, inunda la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre este desenlace impactante. Comparte este vídeo instantáneamente con al menos 5 amigos que necesitan conocer este final. No esperes ni un segundo más para hacerlo. Este es el momento de mostrar tu apoyo.